Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este 28º vlog, en donde conoceremos la historia de Raymond Victor Franz, miembro y desertor de la sociedad Watchtower, además de sobrino del presidente de esta durante 15 años, Frederick Franz. Para comprender el escenario completo, tenemos que remontarnos a principios de 1900, cuando el matrimonio compuesto por Edward Frederick Franz padre, su esposa Ida Lois y sus 3 hijos, Herman, Albert y Frederick Jr., se habían establecido en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, luego de mudarse aquí desde Covington, Kentucky. Ahora en Cincinnati les nacería su 4º hijo, Alvin. La familia comenzaría a hacer su vida en esta nueva ciudad, profesando la religión luterana. Sin embargo, durante la década de 1910, Albert, uno de los hijos, comienza a relacionarse con un grupo religioso llamado Estudiantes de la Biblia, liderados por un tal Charles Taze Russell, y que esperaban el fin de los tiempos para octubre de 1914. Albert, en 1913, llevaría estas doctrinas a Frederick Jr., y a la larga, los 4 hermanos y en menor medida sus padres se terminarían involucrando con los llamados estudiantes de la Biblia. Como es sabida la historia posterior, en 1914 no suceden los acontecimientos vaticinados por Russell. Sin embargo, la familia continuaría ligada al grupo. En este punto nos interesa la historia de Herman Franz, el mayor de los hermanos, y quien con el transcurso de los años conocería dentro de los estudiantes de la Biblia a quien sería su esposa. De este matrimonio, el día 8 de mayo de 1922, nacía el 3er hijo de estos, Raymond Victor Franz, en la ciudad de Cincinnati. La pareja ya tenía otras 2 hijas. El clima en el que nació Raymond era bastante peculiar. Recordemos que años atrás, su padre y sus tíos esperaban el fin de los tiempos para 1914, el cual no ocurrió. Sin embargo, ahora, con Joseph Rutherford a la cabeza de la sociedad, esto fue reinterpretado y esperado ahora para 1925, es decir, para solo dentro de 3 años. Cuando 1925 llegó y tampoco volvió a suceder nada, los comentarios en contra de Rutherford no se hicieron esperar, y entre estos cuestionadores estaba Alvin Franz, tío de Raymond y el menor de los 3 hermanos de su padre. Alvin y su esposa renunciarían a la sociedad de Watchtower. Sin embargo, en la otra cara de la moneda estaba Frederick Jr., su otro tío, quien desde 1920 participaba activamente en la sede mundial en Brooklyn. Raymond, en tanto, crecería en este ambiente religioso de los estudiantes de la Biblia, quienes en 1931 y con Raymond de 9 años se pasaban a llamar Testigos de Jehová. En 1938, a los 16 años, Raymond y sus hermanas mayores se hicieron publicadores de congregación, y al año siguiente este sería bautizado. Con los años, una de sus hermanas asistió a la escuela bíblica de Galaad y serviría como misionera durante algún tiempo en Brasil. Raymond, o Ray como era cariñosamente apodado, concluye sus estudios secundarios en 1940 y de inmediato se hace evangelizador de tiempo completo, lo que hoy sería el precursorado, y en donde tenía la meta que alcanzar de 175 horas mensuales de predicación. Su tío, Frederick Franz, en tanto, desde la década del 20 había venido colaborando estrechamente con el presidente de la sociedad, Joseph Rutherford, esto en gran parte debido a sus conocimientos en idiomas. Aquí comenzaría a escribir y ayudar en las publicaciones y libros que Rutherford iría sacando a lo largo de su presidencia. Sin embargo, en 1942 muere Rutherford y ahora Nathan Knorr tomaría la presidencia de la sociedad. Frederick Franz, por supuesto, continuaría colaborando con este e incluso lo acompañaría en diversas giras por el mundo.
Knorr, por su parte, en aquel mismo año, 1942, inauguraría la llamada Escuela Bíblica de Galaad, la cual tenía como objetivo formar misioneros para ser enviados al extranjero. Y es así como en 1944, Raymond Franz también asiste a esta durante 5 meses. Posterior a esto, es designado para servir en Francia. Más tarde, vuelve a los Estados Unidos, en donde es nombrado superintendente de circuito en los estados de Alabama y parte de California. Mientras servía en California, incluso pasaría 5 noches en la mansión Bet Sarim, aquella casona construida para Rutherford y los profetas bíblicos. Posteriormente es enviado como misionero a Centroamérica, en donde ejercería labores en Puerto Rico, y en donde además aprendería el idioma español. Luego iría a las Islas Vírgenes, y en 1957 se le asignaría ir a la República Dominicana para verificar la situación de los testigos de Jehová nativos de aquí. Sin embargo, el país pasaba por un duro periodo, en el que finalmente el dictador Rafael Leónidas Trujillo terminaría expulsando a Raymond del país. Estando de vuelta en Puerto Rico, en aquel mismo año conoce a Cynthia, una misionera también graduada de la Escuela Bíblica de Galaad y enviada a este país. Ambos comenzarían un romance, y en 1959 contraerían matrimonio. Desde ahora, ambos continuarían sus servicios como misioneros en las Islas Vírgenes. A principios de la década de los 60, volvieron a la República Dominicana como misioneros. Aquella era una época de gran agitación política y de una constante guerra civil. Las actividades religiosas de los testigos de Jehová estaban prohibidas y los misioneros extranjeros fueron expulsados. Sin embargo, Raymond sería designado como superintendente de la sucursal de este país. Y 3 años más tarde, en el 64, Nathan Knorr invitaría a Raymond para ser parte del personal de la sede mundial en Brooklyn. Raymond acepta y junto a Cynthia dejan las islas centroamericanas y retornan a los Estados Unidos, aunque posteriormente Raymond volvería a la República Dominicana para entrenar durante algún tiempo a su sustituto. Al año siguiente, estando ya en la sede mundial, Raymond fue designado para trabajar en el departamento de redacción. Allí se le encomendó la tarea, junto a otras 4 personas de la sede, en la elaboración de un diccionario bíblico para los testigos de Jehová. Y es así como, posterior a estudios concienzudos de la Biblia, Raymond y compañía completarían el libro Ayuda para entender la Biblia, el cual sería publicado en el año 69. Más tarde, el libro sería ampliado y llegaría a conocerse como Perspicacia para comprender las Escrituras. Sin embargo, el libro base y primigenio de este fue aquel libro de Raymond Franz y sus ayudantes. Por otro lado, desde hacía años, su tío Frederick se encontraba influyendo de lleno en el desarrollo de prácticas y doctrinas dentro de la sociedad. Entre estas se encontraba la cronología de los supuestos 6000 años de la historia humana desde Adán, los cuales, y luego de muchas reinterpretaciones, tendrían que culminar, según se pensaba, en el otoño de 1975. Es así como Frederick colaboraría estrechamente para la publicación del libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, en donde se afirmaba que en 1975 comenzaría un 7º milenio, además de la llegada del Armagedón. Raymond Franz, en tanto, miraba con cierta suspicacia este hecho y muchos otros que iría conociendo a partir de 1971, porque el 20 de octubre de este año es invitado para ser miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, sirviendo allí como miembro del comité de redacción, además de servir también en diversas ocasiones en calidad de superintendente de zona. El cuerpo gobernante fue un grupo conformado por varios hombres maduros y experimentados, que ahora tenían la función de la toma de decisiones dentro de la sociedad. Nathan Knorr continuaba como presidente, pero ahora las responsabilidades superiores eran compartidas entre varios, y Raymond Franz también formaba parte de ello.
Los estudios bíblicos de Raymond se habían vuelto aún más profundos, posterior a su participación en el libro Ayuda para entender la Biblia. Siendo ahora parte del cuerpo gobernante, además de miembro del comité de redacción, Raymond comenzaría a comprender el funcionamiento interno de este cuerpo gobernante, presentando diversos desacuerdos con los demás miembros de la junta administrativa. Algunas de esas discrepancias tenían relación con asuntos netos de organización, interpretaciones cronológicas del grupo o decisiones de asuntos no contemplados en la Biblia. Recordemos que su tío Frederick tenía un gran peso en las doctrinas que ahora abrazaba y proclamaba la sociedad. Es por eso que la relación entre ambos, si bien no era mala, tampoco era de las mejores. Las decisiones finales del cuerpo gobernante eran aprobadas bajo la regla de los 2/3, es decir, para que cierto entendimiento, norma o cambio fuera aplicado, este tenía que tener la aprobación de más de la mitad del grupo. Durante aquellos años, los miembros del grupo eran 17, y se necesitaban 12 votos como mínimo para que se le diera el visto bueno al tema tratado. Dentro del cuerpo gobernante destacarían principalmente Nathan Knorr, quien era el presidente y representante del grupo, y Frederick Franz, el vicepresidente y quien tenía implicancias directas en las interpretaciones bíblicas y temas doctrinales. Esto se ejemplifica con aquella doctrina de 1975, lo que finalmente se transformaría en un enorme fiasco. Sin embargo, el grupo confiaba de lleno en los estudios en teología y de idiomas de Fred, aunque esto poco a poco iría generando dudas y cuestionamientos en Raymond, los cuales en muchas ocasiones se guardaba para sí. En las reuniones del cuerpo gobernante, Raymond tomaría la decisión de votar al final o posterior a los votos del presidente y del vicepresidente, en donde siempre con Biblia en mano justificaba sus razonamientos en base a esta. Recordemos que Franz había sido partícipe directo del libro Ayuda para entender la Biblia, en donde sus estudios concienzudos en la Biblia habían sido llevados a otro nivel. Por otro lado, llegaba el otoño de 1975, y los vaticinios de Frederick Franz respecto al inminente inicio de un séptimo milenio y el fin de los tiempos no daban señales de aparecer. Es más, estos jamás aparecerían. Posterior a estos hechos, los números de la Watchtower comenzarían a decaer. Sin duda, este episodio significó un enorme remesón dentro de la sociedad. Pero a pesar de ello, Frederick Franz continuaría con sus labores de vicepresidente y colaborador directo en temas doctrinales. Raymond, por su parte, cada vez se sentía más distanciado del grupo. Los desacuerdos en puntos de vista netamente bíblicos, el funcionamiento interno del grupo, así como episodios que afectaban directamente a testigos de Jehová de a pie, irían mermando poco a poco la relación de este con el resto del grupo. A medida que pasaba el tiempo, su estudio personal de las Escrituras le hizo ver la falta de fundamento bíblico para ciertas doctrinas enseñadas por los testigos de Jehová, y así lo exponía con sinceridad en las reuniones que mantenía con el cuerpo gobernante. Como resultado de todo ello, fue acumulándose animadversión por parte de buena parte del resto de los miembros del cuerpo gobernante más conservadores. Entre los episodios cuestionados bíblicamente por Raymond estaba el caso del factor 8, que le ponían a los hemofílicos para que no se desangraran, el cual primero habían decidido que solo se lo podían poner una vez, y al cabo de un tiempo cambiaron su parecer y decidieron que era un asunto más bien de conciencia. Bajo esto mismo, las decisiones que tomara o no el cuerpo gobernante en Estados Unidos afectaba directamente a los más de 2 millones de testigos de Jehová del planeta. También el hecho de que el cuerpo gobernante había puesto mayor énfasis en la lectura de sus propias publicaciones, ideas y puntos de vista que en la propia Biblia. Comienza a darse cuenta también que el enfoque estaba más en preservar la imagen de la organización que en decisiones sólidas basadas en la Biblia, además de las constantes reinterpretaciones a través de los años, ya sea para proponer el fin de los tiempos, conceptos bíblicos como esta generación, entre otros. En todo esto es muy importante recalcar que los cuestionamientos de Raymond estaban dirigidos a un grupo de hombres mortales, en ningún caso a Dios ni a la Biblia.
En el año 77, Nathan Knorr fallece, y ahora Friedrich Franz asumía el puesto de la presidencia de la organización, a pesar del chasco vivido en 1975. Milton Henschel, en tanto, asumía como vicepresidente. Con su tío a la cabeza, las cosas no cambiarían mucho a la hora de tomar decisiones. Ahora el objetivo del grupo era levantar los números que estaban en franco retroceso. Por otro lado, durante estos años se llevaba a cabo uno de los episodios más oscuros en la historia de la Watchtower, el caso de Malawi y México. En resumen, los testigos de Jehová de Malawi sufrieron atrocidades indescriptibles, debido a que siguieron al pie de la letra la política que la sociedad les había inculcado: la prohibición de tener una tarjeta política en un estado de partido único. Lo paradójico era que durante aquel mismo periodo, a los testigos de Jehová de México se les permitió sobornar a funcionarios para obtener una tarjeta a fin de escapar del servicio militar. Esto demostraba cómo las decisiones tomadas por un pequeño grupo en los Estados Unidos afectaba en gran manera, para bien o para mal, a miles de personas alrededor del mundo. Llegaba la década de los 80 y la situación se vuelve cada vez más insostenible para Raymond, quien de a poco se transformó en la voz discordante del cuerpo gobernante, y quien en muchas ocasiones, incluso al no estar de acuerdo con las políticas, se vio enfrentado a su propio tío. Raymond comenzaría a compartir estos pensamientos y decepciones con su esposa Cynthia, los que estaban generando en él una fuerte crisis de conciencia. Debido a estos temas morales y éticos, Raymond, con apoyo de su esposa, decide no continuar como miembro del cuerpo gobernante, y a los 58 años presenta su renuncia al cargo, en aquel mismo año 1980. El anuncio de esta fue incluido en el Ministerio del Reino de septiembre de aquel año. 9 años dentro del cuerpo gobernante fueron suficientes para él como para llegar a su propia encrucijada. A partir de este momento, debió adaptarse a la vida laboral fuera de la sede mundial en Brooklyn. Tengamos en cuenta que Raymond no se especializó particularmente en algún campo laboral, ya que apenas dejó la secundaria, dedicaría toda su vida hasta ahora al servicio completo de la Watchtower. Desligado de las ocupaciones y puestos de alto rango que ocupaba en la sociedad, Raymond, junto a su esposa, se mudan a la ciudad de Gansgen, en Alabama, en donde Peter Gregerson, un amigo personal del matrimonio, les da trabajo en su tienda de comestibles a ambos, además de permitirles aparcar su casa móvil en su propiedad sin pagar alquiler durante los primeros 5 años de su estancia en Alabama. La pareja esperaba aquí abrazar una nueva vida para ellos, junto con la esperanza de convertirse en padres. Sin embargo, esta se convertiría en la época más turbulenta que tendrían que pasar. A pesar de lo vivido hasta aquí, Raymond y Cynthia continuaron sirviendo como publicadores en la congregación de Gadsden. Aquí Raymond continuó sirviendo como publicador de las buenas nuevas, aunque ahora sin ocupar puestos de alto rango. Sin embargo, su amigo Peter Gregerson desde hacía algún tiempo se encontraba expulsado de los Testigos de Jehová, y luego de meditarlo, había llegado a la conclusión de desvincularse totalmente y por cuenta propia de la Watchtower. Tengamos en cuenta también que Peter era el empleador de Raymond y Cynthia, y constantemente invitaría al matrimonio a comer con él. Como consecuencia de una de aquellas comidas aparentemente normales, el año siguiente y después de más de 40 años de servicio, Raymond Franz es expulsado de la organización Watchtower. Las razones que argumentaban esta medida disciplinaria fueron que comió en un restaurante con una persona desasociada de la Watchtower. Y sí, recién en septiembre de aquel año, la organización había anunciado un nuevo cambio de política sobre la disociación, ordenando que aquellos que se retiraran formalmente de la religión debían ser tratados como malhechores expulsados. Raymond, sin embargo, continuaría socializando y comiendo con su amigo y empleador. Es por ello que posteriormente sería citado a una audiencia judicial el 25 de noviembre de aquel año, donde finalmente sería expulsado por desobedecer el edicto.
Debido a su posición como ex miembro del cuerpo gobernante, así como sobrino de Frédéric Franz, el presidente, la expulsión de Raymond llamaría mucho la atención entre los testigos de Jehová de la época. Era una situación inédita, nunca antes vista, en la que los miembros que conformaban el cuerpo gobernante eran vistos como los voceros de Dios en la tierra. Por eso para algunos resultaba inconcebible el que ahora uno de aquellos voceros, supuestamente guiados por el Espíritu Santo del Señor, fuera expulsado de la organización. John Mitchell, quien trabajaba tanto en el departamento de servicio de la Watchtower, así como en las oficinas del cuerpo gobernante en Brooklyn, visitaba frecuentemente al matrimonio los fines de semana, corriendo el riesgo de él también ser expulsado. James Penton, disidente de los Testigos de Jehová, menciona que desde la expulsión de Raymond Franz en el 80, el cuerpo gobernante mostró un mayor nivel de conservadurismo, una fuerte resistencia a los cambios de política y doctrinas, y una mayor tendencia a aislar a los disidentes dentro de la sociedad mediante la expulsión. Desde la expulsión de Raymond, él y Cynthia finalmente construyeron una nueva vida en un suburbio de Atlanta, en el estado de Georgia. Juntos recibieron en su hogar a numerosos testigos de Jehová y ex testigos de Jehová de muchos países del mundo, muchos de los cuales llegaban a ellos profundamente conmocionados por la situación, otros que aún no podían dar crédito al hecho de la expulsión, además de otros expulsados que vieron en él a un hombre en quien podían confiar. Algunos de ellos estaban solos, ya que toda su familia y amigos pertenecían a la sociedad. Durante los 2 años siguientes serían expulsados también por razones doctrinales muchos testigos que lo habían sido durante años. Muchos otros dejaron la Watchtower por razones de conciencia. No habían renunciado al cristianismo, solo objetaban la falta de suficiente base bíblica de ciertas doctrinas. Sin embargo, las bajas eran compensadas por otro lado con nuevos miembros que llegarían debido al énfasis que se le continuaba dando a la predicación y a la cercanía del fin del actual sistema de cosas. Raymond y Cynthia siempre estuvieron dispuestos a recibir con calidez y ánimo a quien lo necesitase. Raymond compartía su comprensión exhaustiva de la Biblia, y con la ayuda de Cynthia animaban a los expulsados, desasociados o disidentes que estuvieran pasando por momentos de calamidad. Incluso cada semana se reunían con amigos en su hogar o en el hogar de alguien de la vecindad y compartían estudios de la Biblia. En especial apreciaban las ocasiones en que celebraban la Cena del Señor con otros. Raymond nunca tuvo la intención de formar una secta o convertirse en un líder de personas. Muy por el contrario, su único propósito habría sido el de ayudar a otros a adorar a Dios con una conciencia limpia, libres de prejuicios, miedo a los hombres y libres de la intervención de las agendas de otros. Era mucho lo que Raymond tenía que contar. No cualquier persona tenía la posibilidad de pertenecer al selecto grupo del cuerpo gobernante. Por eso las preguntas que le llegarían de todas partes del mundo eran muchísimas. Es por esto que en el año 83 publica el libro Crisis de Conciencia, en el cual cuenta su propia experiencia, tanto como en su etapa de misionero, así como cuando ejercía en el cuerpo gobernante, y cómo los distintos acontecimientos lo llevarían finalmente a la renuncia de este. Posteriormente, en el 91 publicaría su segundo libro, En búsqueda de la libertad cristiana, en donde relata el cómo la Watchtower y otras organizaciones religiosas se valen del control mental y la manipulación de las escrituras para someter y privar de la verdadera libertad cristiana a sus miembros. En el 96, Raymond concede una entrevista a la periodista de la televisión española Julia Castelo para el programa divulgativo Línea 900. Aquí relataría su proceso vivido siendo parte del cuerpo gobernante y los motivos para la renuncia a este. Como era también de suponer, muchos testigos de Jehová opositores a Raymond Franz lo comenzarían a acusar de que éste había formado su propia secta, con expulsados y ex testigos de Jehová, además de hacerse millonario con las ventas de sus libros y entrevistas que concedía.
Comentarios, por supuesto, que dictaban muchísimo de la realidad misma. El matrimonio recibía constantes regalos de ex testigos de Jehová conmovidos con su historia. Recordemos que ellos nunca se especializaron en algún trabajo, ya que toda su vida y energía se la habían dedicado a la sociedad de Watchtower, la que por supuesto nunca les reembolsaría ni un centavo. Además, tampoco les era fácil conseguir empleos, debido a sus avanzadas edades. Los años siguientes, Raymond y Cynthia seguirían recibiendo innumerables cartas e invitaciones, tanto de ex testigos de Jehová así como de testigos de Jehová activos. El contacto con ellos siempre estuvo presente. El matrimonio pasaría sus últimos años en una tranquila zona rural, a unos 15 kilómetros al oeste de Atlanta, en el estado de Georgia, y debido a que no pudieron concebir hijos, tanto Ray como Cynthia estuvieron siempre acompañados de su fiel perro Boy. En septiembre de 2007, Raymond es invitado a Rumania, donde junto a varios ex testigos de Jehová compartirían una serie de experiencias. El 2 de junio de 2010, Raymond, ahora de 88 años, paseaba a su perro Boy por el bosque, y fortuitamente sufre una hemorragia cerebral severa, causada por un traumatismo craneal. Ray fallecería casi de inmediato. Cynthia lo afligió profundamente. Fue especialmente difícil para ella porque nunca pudieron tener hijos. Desde el momento en que Raymond murió hasta que Cynthia también falleció, su duelo por su amado Raymond se mantuvo constante. Mientras ella recibía tratamiento por diversas dolencias en un hospital de Atlanta durante 8 días, Cynthia Franz fallecía de un ataque cardíaco masivo el 29 de diciembre de 2013. Tanto Raymond como Cynthia amaban a Dios, no tenían malicia. Eran leales, amables y querían contribuir al bienestar de los demás. Estando Raymond en la cúpula del cuerpo gobernante, perfectamente pudo haber hecho ojos ciegos u oídos sordos a las distintas determinaciones, sea cuales fueren las consecuencias de estas. Además, en aquella posición de privilegio, bastaba una sola orden de él para que un automóvil lo esperase en la entrada de la sede mundial, e irse de gira a cualquier parte del mundo y ser recibido con honores. Sin embargo, el norte de Ray era otro, el de vivir el verdadero cristianismo. El deseo de Raymond Franz era que todas y cada una de las personas encontraran la felicidad y experimentaran gozo todos los días de su vida, y por eso estaba tan totalmente en contra de las imposibles demandas psicológicas religiosas del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Raymond y Cynthia nunca se apartaron de Dios. Dedicarían el resto de sus vidas a ayudar a otros a conocer a Jesús a través de sus acciones y las Escrituras. Junto con aquel amor y humildad estaba el deseo de honestidad y veracidad con todos. Y fue aquella honestidad valiente la que definiría sus vidas en sus últimos años. Sus legados serán duraderos. Un fuerte abrazo, gracias por ver el video y cuestiónalo todo. Adiós.